Muy buenas tardes. Démosle gracias a Dios por este día que nos ha dado y por esta tarde donde nos reúne de nuevo para continuar adentrándonos más en el misterio de su amor. Voy a leerles esta palabra que acabo de abrir para comenzar esta reflexión sobre el veneno de la lengua. Y les voy a leer del profeta Jeremías, capítulo 52, desde el versículo 1, y dice: Sedecías tenía 31 años cuando empezó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho Joyaquín. Esto le sucedió a Jerusalén y a Judá por la ira del Señor, hasta el punto que llegó a arrojarlos de su presencia. Más tarde Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 de su reinado, el día 10 del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, la sitiaron y construyeron fortificaciones alrededor de ella. La ciudad cercada resistió hasta el año 11 del rey Sedecías. Pero el día 9 del cuarto mes, el hambre arreciaba en la ciudad y no había alimento para el pueblo llano. Entonces fue abierta una brecha en la muralla de la ciudad, y todos los soldados salieron huyendo de allí durante la noche por el camino abierto entre los dos muros que hay junto al jardín real, mientras los caldeos rodeaban la ciudad. Aquellos marcharon por el camino de Arabá, pero el ejército de los caldeos emprendió la persecución tras el rey y alcanzaron a Sedecías en las llanuras de Jericó. Entonces todo su ejército huyó de su lado, capturaron al rey y lo condujeron al rey de Babilonia, a Ribá, en el país de Hamat, donde pronunciaron sentencia contra él. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. También mandó matar a todos los nobles de Judá en Riblá. Luego el rey de Babilonia hizo sacarle los ojos a Sedecías. Lo mandó atar con cadenas de bronce y lo hizo conducir a Babilonia y ponerlo en la cárcel hasta el día de su muerte. Palabra de Dios. Pues a veces nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver esta palabra con el veneno de la lengua? Pues lo que sucede es que la palabra es el Espíritu de Dios y es la palabra de Dios. Y para que nosotros entremos en el Espíritu, pedimos la palabra y al Señor hablar, limpia nuestros oídos, me limpia a mí la lengua, y seguimos en el Espíritu de Dios. Y por eso leemos la palabra, aunque muchas veces no sea coherente con nuestra inteligencia. Pero aquí estamos para presentar un caso que es un caso muy delicado en la vida nuestra y que le ponemos muy poco cuidado. Y quizás es el instrumento con el que más daño nos hacemos, con el que más daño hacemos y con el que más ofendemos a Dios, la lengua. Sabemos que todo Dios lo hizo bueno, por lo tanto la lengua fue creada por Dios como un instrumento bueno, para alabarlo a Él, para bendecirlo, para glorificarlo, para amar al prójimo, con la inspiración que Dios siembra en nuestro corazón, de donde fluyen palabras que no solamente llevan el amor de Dios, pero llevan la oportunidad para que nosotros nos llenemos de Dios al ser instrumentos de su gracia, utilizando esa lengua para producir el bien, para dar frutos del amor. Esto es la razón por la cual Dios creó la lengua, que es parte de nuestro organismo y es tan solo un instrumento que vibra con la proyección que viene del corazón, y que nosotros a esto le colocamos todo el sentido que necesitemos para el objetivo que tengamos en ese momento. Dios dice que en nuestro corazón que las obras del amor se proyectan a través de todo el ser, del ser entero, no solamente a través de la lengua. Lo que pasa es que la lengua es un instrumento
de comunicación. Se comunica a través de la lengua, que es para, como decir, una flauta comunica notas musicales, pero para que eso sea posible tiene que haber también un flautista, y para eso tienen que decidirse cuáles notas se van a tocar. Hay una serie de elementos que juegan con ese instrumento. La flauta sola no podría producir absolutamente nada. Lo mismo pasaría con la lengua si no tuviese detrás de eso todos los elementos necesarios para que esa lengua actúe. Pero cuando nosotros hablamos espiritualmente de la lengua, no estamos hablando simplemente de un órgano físico de carne. Estamos hablando de espíritu. Estamos hablando de reconocer que a través de nuestros labios se manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, ese instrumento que se llama la lengua, que en principio es físico, es tan solo esa flauta. Pero el flautista y las notas que va a tocar en esa flauta es lo que viene en cuestión en esta reflexión. Aquí vamos a hablar de ese flautista y sus notas, porque ya sabemos cuál es la flauta. Entonces, Dios nos ha pedido a nosotros como católicos que entendamos que esas verdades que nos ha revelado son verdades que debemos vivir en todo momento y sin ninguna excepción en toda acción. Este es un gran desafío. Es precisamente la escuela del alma, la escuela de Jesucristo. Nosotros somos discípulos de esa escuela y no podemos esperar de que de la noche a la mañana nos vamos a graduar, porque el día del grado viene cuando Dios así lo quiere. Por eso, en otras palabras, la doctrina de la Iglesia nos enseña por intermedio de las Escrituras lo que Dios ha hablado sobre esto del día del grado, que dice: el Señor llega como un ladrón en la mitad de la noche. Estar preparados, estar alertas. No hay un aviso sobre esto. El Señor es el que termina el día de la escuela de cada uno de nosotros. No es todo lo que nosotros conocemos en nuestro nivel humano, en la vida natural, tiene unas medidas. Sabemos que si estudiamos determinados años, cualquier tipo de arte que estamos perfeccionando, pues ya sabemos el día de nuestro grado cuándo es. Y estas son preparaciones, porque todo esto es parte de una escuela que simplemente nos lleva a la escuela del Espíritu, la escuela del alma, que es para nosotros como católicos la escuela de Jesucristo. Hay personas que cultivan el alma con otras cosas. Nosotros cultivamos nuestra alma con el Espíritu Divino y pertenecemos a la escuela de Jesucristo. Y el Señor nos quiere edificar en ese pentagrama de su misterio, de su amor. Y de ese pentagrama es donde nosotros vamos a sacar las notas que vamos a escoger en cada vez que tocamos esta flauta, que es la lengua. Si nosotros nos volvemos conscientes de lo que realmente hacemos con este instrumento, vamos a tener una realidad espiritual muy profunda, que quiere decir que vamos a tener un crecimiento espiritual sólido. Aquel que le coloca riendas a su lengua y se establece como una persona disciplinada, que piensa para hablar y no habla para pensar, en realidad emprende un camino sólido en la vida espiritual, en el amor. Porque pensemos, ¿cuántas cosas han salido de nuestra boca que quisiéramos nunca hubiesen salido? Se han desbaratado matrimonios, amistades, relaciones que nunca serán las mismas por una sola expresión que salió de nuestra boca. Y bueno, a esto tenemos que agregarle un elemento importantísimo, que es el elemento spiritus, porque a través de nuestra lengua se manifiesta el espíritu. Pero la pregunta es, ¿cuál espíritu? Se dice que lo que daña al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él, que viene del corazón. Por lo tanto, la lengua nuestra está sujeta a expresarse de lo que hay en el corazón, que es el mismo combustible en el cual se elaboran todas estas palabras que van a ser proyectadas a través de este instrumento de la lengua. Entonces, si yo hoy voy a concientizarme sobre lo que es mi lengua, debía en esto
traer una contabilidad noble, una contabilidad sincera y decir cuánto de esta lengua he utilizado yo en el Espíritu de Dios y qué porcentaje de esta lengua he utilizado yo en el espíritu del mal. Y de repente encontramos ahí una realidad que tenemos que enfrentar y que Dios nos puede dar la oportunidad en un momento como este, para que nosotros comencemos a caminar hacia el verde, hacia los números de Dios y salirnos del rojo en que podemos estar. La gente con mucha facilidad utiliza esta lengua sin ningún cuidado. Y hay personas que no paran de hablar y no paran de juzgar y no paran de hacer todo lo que se les viene en la mente. Todo lo proyectan. Ustedes han oído hablar de la gente que se considera muy extrovertida y que expresa todo lo que tiene, y eso lo toman como una virtud, como una cualidad. Yo siempre digo lo que pienso, yo no me quedo con nada. Si aquí lo que están viendo ustedes es lo que es, porque yo hablo lo que tengo en el corazón, lo que tengo en la mente. Claro, eso es lo que hablamos, pero lo que sucede es esto: si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que saber que una de las virtudes más importantes de un hijo de Dios se llama la prudencia. No debemos ser imprudentes. El imprudente es el famoso franco. La franqueza es un defecto, es un vicio y está utilizado en una forma absurda. Es muy común encontrarse uno con ese franco, que lo que es un intolerante, que es un indiscreto, un imprudente, y generalmente es una persona orgullosa que le da por descargar todo, dependiendo en qué nivel se encuentra. Si es una persona sin ninguna formación académica, es muy brusco, muy rudo y saca todo lo que tiene sin medida. Si es muy sofisticado, muy intelectual, te saca filosofía para darte el mismo golpe con la misma piedra que te dio el otro que es más ignorante en ese sentido. Pero son igualitos. Unos sacan ese veneno con una intelectualidad pulida y el otro con una intelectualidad sin pulir. Y son iguales los dos. Pero lo que hay que entender es que debemos tener absoluta certeza de que si queremos saber quién nos habla, escuchemos las palabras que salen de la boca de esa persona. Y tenemos ya la certeza de qué espíritu vive en el corazón de esa persona. Obviamente, nosotros como seres imperfectos que somos y pecadores, sabemos que habrán momentos de nuestra vida que por mucho que luchemos para controlar nuestra lengua, nos va a traicionar. Y por mucho que obedezcamos a Dios y por mucho que tratemos de ser buenas personas y de mejorar nuestra humanidad, habrán días malos para nosotros, habrán momentos malos. Y por eso el Señor, conociéndonos como nos conoce, por eso nos dejó ese tribunal de su misericordia en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, para poder enmendar todas esas cosas y para poder llevar ese camino de reconciliación permanentemente en nuestra vida, porque sabemos que es imposible mantener una perfecta disciplina y continencia en todo sentido y poder frenar esta lengua y ponerla en obediencia en todo lo que hablemos. Llegarán momentos difíciles, porque nosotros también somos seres emocionales y muchas veces las emociones y las pasiones se desbordan y ocurren accidentes, ocurren cosas que no son buenas. Y bueno, eso no es lo malo, que ocurran esas cosas malas. Lo malo sería, primero, no enmendarse, no arrepentirse, no llegar a reconciliar el corazón con la conciencia y no pedir perdón. Eso sería lo grave. Pero mientras que nosotros vivamos esta disciplina permanentemente de saber cuándo es que esta boca se abrió como no debía y arrepentirnos de eso, que nos duela eso y buscar cómo reparar eso, pidiendo perdón, confesándonos y pidiéndole a Dios, implorándole que nos ayude a sujetar esta lengua al Espíritu Divino, en obediencia al Espíritu de Dios. El apóstol Santiago hace una presentación preciosa de la lengua. Los que no la han leído, les recomiendo que la lean en la carta del apóstol Santiago, que no es muy larga la carta y una buena parte de esa carta está dedicada a la lengua. Y él hace ejemplos muy lindos, como decir,
una nave, una embarcación inmensa, se maneja con un timón muy pequeño. Y también dice que el hombre ha llegado a domesticar animales gigantescos, animales salvajes, animales de toda clase. Pero una cosa que nunca ha podido llegar a dominar es la lengua. Y por eso debemos tener tanta humildad en ese sentido de comprender que es un instrumento importante de ponerle cuidado. Y lo más grave de todo es que en general, en la gran mayoría de la humanidad, es el instrumento que menos cuidado se le pone. Porque siempre es como que es el arma, la pistola, el revólver de nuestras emociones. En vez de ser el instrumento, la flauta que produce notas bellas de amor, que armonicen, se convierte en un revólver que dispara balas que no son de Dios, que no son de amor. Porque ya quisiéramos nosotros que esas balas fueran la herida del amor. Ustedes saben que nosotros por los sacramentos hemos sido heridos por el amor de Dios. Hemos sido atravesados por una flecha, por la flecha del amor de Dios. Es más, hay santos que han dejado esa huella, como Santa Teresa de Ávila, que tuvo la transverberación y aparece el ángel que le atraviesa su corazón con la flecha del amor de Dios. Su cuerpo, parte de su cuerpo que queda, porque lo repartieron por toda parte, pero su tronco, donde está su corazón, ahí en Alba de Tormes, donde ella murió, está atravesado por una espada, por una lanza. Su corazón está perfectamente perforado. Es un hecho real. Dios nos hiere con su amor, pero es una herida de amor. Una herida de amor. El amante hiere a su amada con la flecha de su amor y queda sangrando de la herida del amor. Es una herida santa. Y esto es lo que debemos nosotros entender, que con esta lengua debíamos herir con amor al prójimo, dejarlo sangrando con amor. Esa es la herida que debemos nosotros colocar en el corazón del prójimo a través de nuestra lengua. En la edificación de esta construcción del espíritu, nosotros debemos, primero que todo, concientizarnos para poder entender en qué andamos. Coloque usted su corazón en este momento sobre su conciencia y siente el palpitar de su corazón hacia la sinceridad. Sincérese y llévelo a su conciencia y piense: esta lengua mía, ¿dónde está y en qué anda? ¿Y en qué ha andado? ¿Es definitivo esto para nuestra vida? ¿Qué estoy haciendo con esta lengua? ¿Cuántas veces personas muy piadosas están hablando con uno y dicen: mira, te voy a contar algo? Ay, Dios no permita que vaya a hacer un chisme esto. Pero te voy a contar de Lucy. Mira que Lucy, Dios mío bendito, como que esto no es un chisme. No voy a hablar mal de ella, ni es mi mala intención decirte lo que te voy a decir. Pero ¿cómo te parece que Lucy? Y descargan el chisme, la calumnia, el mal que querían hacer en el nombre de Dios, porque se están santiguando, están advirtiendo que no van a hablar mal de Lucy, están sacando toda clase de conjeturas y excusas para poder hablar mal de ella, y al final lo que están haciendo es acabando con Lucy. Y esto es muy normal entre la gente religiosa e hipócrita. El hipócrita siempre habla así: mira, vengo a contarte algo, no con la intención de hablar mal de nadie, pero es que tengo una situación. Y inmediatamente descabezan al otro. Y en esa descabezada, pues ocurren cosas espantosas. Ustedes saben que, según me han contado a mí muchos obispos, la venganza más común que hay en la iglesia de parte de parroquianos es ir a descabezar un sacerdote confesándose con un obispo. Esa es la venganza más común que hay en la iglesia católica. El diablo ama ese instrumento para acabar con la reputación de una persona dentro de la iglesia. Siempre que usted oiga a una persona diciendo: me voy para donde el obispo, se la llevó el diablo. Seguro. Eso no quiere decir de que uno no puede ir a hablar con el obispo. Claro que sí. Hay situaciones en la vida que necesitan un obispo. Pero ustedes saben a qué me refiero yo. Yo me refiero al veneno de la lengua, que es una venganza. Y no se sabe cómo utilizarla en las comunidades. Por ejemplo, muchas veces yo voy a retiros a religiosos, religiosas, seminaristas, sacerdotes, y a veces termino en consultas, consejos, después dentro de los retiros o después del retiro.
y generalmente viene todas esas quejas que hay de los unos contra los otros. Y cuando hablo con el confesor de la comunidad o el director espiritual, siempre hay este mismo elemento. En toda comunidad religiosa, seminario, diócesis, en todo lo que es la iglesia, hay elementos nocivos que utilizan la lengua para vengarse y hacerle daño a la comunidad a través de la confesión. Así envenenan al sacerdote. No van con la intención de confesarse, sino con la intención de envenenar al sacerdote o al obispo o al director espiritual contra un área específica, y descargan toda esa inmundicia para vengarse, porque se vengan por la parte más sutil, como quien dice: usted creía que este era tan santo, ¿cómo le parece que esto? ¿No? Esto es lo que está pasando, y esto es común. Esa es una típica acción de lo que es la lengua utilizada para hacer el mal. Es que nosotros somos muy astutos y justificamos todas nuestras acciones, pero si usted quiere tener una verdadera concientización de en qué anda su lengua, piense cuántas veces ha utilizado esta lengua para actuar en contra de su prójimo y para edificarse en una mentira y conseguir ventajas para usted mismo, sabiendo que son deshonestas. Porque le cuento, dentro de la economía del alma hay algo muy importante de descubrir, y es esto: todo lo que sale de mi lengua está escrito en el libro de la vida eterna, en el libro de mi vida. ¿Y cómo se hace para corregir algo que está escrito en ese libro? La misericordia de Dios es tan grande que Dios nos ha dado los sacramentos y nos ha dado las obras del amor para que nosotros podamos reparar el daño que hemos hecho. ¿Y cómo será de grande la misericordia? Que hay páginas enteras del libro de la vida que se pueden transformar, se pueden volver a escribir. Así de grande es la misericordia del Señor, que puede transformar eso. Pero para lograr hacer eso, se tiene que elevar el alma a un nivel de sinceridad, de humildad, de arrepentimiento, de reconocimiento de hasta dónde ha navegado por la oscuridad del pecado, y en esa forma se puede transformar un alma. Fíjense en que la razón por la cual Dios nos trajo acá, en este retiro, es precisamente para darnos la oportunidad de que volvamos a escribir las páginas que tenemos en la oscuridad de nuestro libro. Eso es, más misericordia no puede tener el Señor. Pero como les decía esta mañana, uno de los mayores impedimentos para limpiar esa página es que nosotros la mayoría de las veces rechazamos el mensaje porque no nos gusta el mensajero, o rechazamos el mensaje porque no está de acuerdo con mi inteligencia. No lo asimilo desde mi inteligencia, no lo asimilo desde la visión que tengo yo de mi religión, desde la visión que tengo yo de lo que es mi fe católica. Yo tengo mi propia visión, por lo tanto esto me parece interesante, pero no me convence. Todos estos elementos pueden evitar de que yo llegue a concientizar el estado de mi lengua en este momento, la economía de mi lengua. Pero les cuento esto: toda vez que su lengua se ha abierto para mentir, para maldecir, para calumniar, para juzgar, todo eso le ha oscurecido su alma. Todo eso ha ofendido a Dios. Todo eso lo ha disminuido a usted como ser humano. Todo eso le ha derrotado gracias inmensas que Dios tenía preparadas para usted. Si usted quiere espantar todas las gracias que Dios le dio, maldiga, calumnie, juzgue. Se van todos los ángeles corriendo, nadie se queda a su lado, porque precisamente eso es conectarse al abismo y convertirse en un parlante de todas las almas malditas, de las almas que están en el abismo, que se mueren por tener un micrófono, se mueren por eso. Nosotros somos el micrófono a través del cual el diablo amplifica sus acciones en el mundo, entre el prójimo, con nosotros. Por eso, cada vez que usted ha sido un instrumento del abismo y por su lengua han salido palabras soeces,
mentiras, calumnias, toda clase de juicios contra el prójimo, usted ha utilizado la lengua para la oscuridad, y eso queda como oscuridad en su corazón. Hoy es el día para nosotros concientizarnos hasta qué profundidad ha llegado esas acciones en mi vida, y por eso puedo reconocer cómo he usado mi lengua. Y esta es una oportunidad de oro, porque si yo reconozco que mi lengua la he utilizado muy mal y la economía de mi lengua la tengo mal, pues este es el momento para cambiar de rumbo. Este es el momento para enderezar esa dirección en que voy, porque Dios se aparece siempre en medio del camino antes de que lleguemos, y siempre nos dice: vengo a alertarte, vengo a exhortarte. Por eso la palabra que nunca podemos olvidar, de si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y de esto se trata, de que si el Señor nos habla hoy y nos dice: alerta, tu lengua es un instrumento de purificación o de condenación. Por eso, lo que salga de tu lengua tiene que tener guardián, y el guardián tiene que ser tu conciencia centrada en Dios. Eso tiene que ser el guardián. Y de ahí tiene que salir realmente el fuego del amor de Dios, que transforma, que al principio nos quema cuando estamos llenos de todas esas obras de las tinieblas. Cuando comenzamos a acercarnos a Dios y estamos llenos de tinieblas, nos quema el fuego del amor de Dios. Pero a medida que nos acerquemos más a ese fuego y comencemos a compenetrarnos en él y aprendamos a descubrir que ese fuego que nos quema, lo que está haciendo es purificándonos, pues esa llama cada vez se vuelve más tenue y termina convirtiéndose en la llama que purifica. No en la que calcina, sino en la que purifica. Y ahí entendemos de que esa pedagogía divina es una pedagogía dolorosa. Dios con cada uno de nosotros utiliza una pedagogía diferente. Normalmente los evangélicos, los protestantes, dicen que las enfermedades físicas, los problemas en la vida, los obstáculos y todo eso son maldiciones. Son cosas malas, maldiciones. Y les cuento, obviamente que en el Evangelio hay muchos pasajes en que Jesús le dice a alguien que él sanó, le dice, como al paralítico de la piscina en Betesda, le dice: estás sano, vete y no peques más, o cosas peores te pasarán. Entonces descubrimos que esa enfermedad, esa parálisis, era producto del pecado. Pero también al mismo tiempo encontramos un ciego que le preguntaron a Jesús por qué estaba ciego, si era por sus pecados o los pecados de sus padres. Y Jesús dice: de ninguno, por ninguna razón. Es porque Dios lo creó así para glorificarse en él. O sea que Dios creó a ese ciego para que Jesús le diera la vista, y Dios se glorificara en la persona de Jesucristo, en un cieguito que Dios creó ciego, para que después el mismo Dios viniera y le diera la vista al frente de los demás. Des en cuenta la pedagogía que hay en Dios y nosotros. Por eso, ¿quién soy yo para decir que todas las enfermedades y todas las cosas que le pasan al prójimo son producto de la maldición y del pecado? Yo no soy evangélico, ni pentecostal, no soy protestante. Yo soy católico. ¿Y cómo aprendemos nosotros a distinguir entre el bien y el mal de acuerdo a nuestra teología? La teología que el Señor nos ha dado. Ojo con el juicio. No podemos juzgar a nuestro prójimo. Dios es misterioso. El misterio de Dios es insondable para nosotros. Lo que ha sido revelado hacia nosotros en la gracia en Jesucristo es el amor de Dios, que nos dice: todo lo que Dios hace es perfecto. Vivid en su voluntad y aceptad la vida tal y como Dios se la está dando, para que así vivan en la obediencia. Y esa obediencia les dará humildad, y la humildad les dará también disciplina, y la disciplina los transformará en seres de la luz, hijos de Dios. Y ahí es donde debemos tener la claridad de la compasión del prójimo, con el prójimo. ¿Cuántas personas están juzgando a los demás por las cosas que les están pasando? Y así es, muchas veces en las familias las mamás admiran más solo a los hijos que les va bien, y esos son la gloria de la casa. Ay, no, a fulanito todo le sale bien, es que es una belleza, es que es tan inteligente, es que es tan tanto, es que es tan otro. Y el otro que no le va tan bien, ya lo tienen de segundo.
ese no es tan importante en la casa. Y a ese le pasan todas las cosas malas, y a ese le sale todo al revés, y en ese no hay esperanza. Y resulta que esa es una concepción totalmente errada de la vida, injusta. En muchas familias, aquel que nunca aspiró nada, que no llegó a nada, y que es una persona humilde, sencilla en la familia, generalmente que salva a todos los demás, porque se convierte en el único santo de la familia. Y muchos de esos que alcanzan tantas glorias y escalan tanto dentro de lo que el mundo tiene para ofrecer en todos los niveles, se convierten en el peligro más grande de condenación, porque tienen triunfos terrenales, pero no tienen nada que ofrecer en el espíritu. Y por eso hoy nosotros debemos regocijarnos en el Señor, de que Él viene a tocar nuestros corazones con firmeza, para establecer una disciplina real en nuestra vida y podamos recoger la valentía que necesitamos para transformarnos de verdad y convertirnos en hijos de la luz y dejar estas tinieblas, dejar de utilizar esta lengua para hacer daño, para dañar nuestra alma, ofender a Dios, hacerle tanto daño al prójimo. Y para esto tenemos que sentir en nuestro corazón que nosotros estamos conscientes del peligro que hay en toda palabra que sale de nuestra boca. Es importante. Ustedes saben que todo comienza dentro del corazón. La mente comienza a producir pensamientos, ideas. Esas ideas entran al corazón y se convierten en emociones. Y luego esas emociones se convierten en pasiones. Y luego se disparan por la lengua y cometen crímenes. Crímenes horribles. Del corazón salen los adulterios, los homicidios, salen todos los males, porque están fabricados en un proceso sofisticado dentro de nuestra propia humanidad. Y ya cuando todo eso está fabricado, llega el jinete del infierno y salta sobre ese producto y lo lleva a galopar y a hacer daño con eso por todas partes. Y ay de mí, qué economía más rota, qué tal que me muera así. Por eso hoy Dios quiere que despertemos a esta realidad y que no seamos inconscientes y que nos demos cuenta que el mundo espiritual es una realidad y que nos demos cuenta que nosotros podemos ser una fábrica de cosas malas y podemos ser una fábrica de amor, donde el amor de Dios se manufactura en nuestro corazón para multiplicarse en obras del bien y llevar a cabo el reino de la luz en nuestra vida, que se convierta en el reino de la luz en la vida de todos los demás. Yo no puedo llevarme de este mundo sino las obras del amor. Cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián. Cuando yo le hago el bien a mi prójimo, el ángel de mi prójimo me bendice y se convierte en luz en mi camino. Es como si prendiera una lámpara. Usted quiere prender lámparas en su camino, hágale el bien al prójimo y esa es una lámpara que prende, porque es el ángel de Dios que es luz, que está de su lado con las alas abiertas para darle gracias eternamente por lo que hizo por su protegido. Entonces al final de esta vida, al frente del tribunal del Señor, lo que llevamos de tesoro son esas lámparas que prendimos. Esa es la luz que llevamos. Y hoy es el día para comenzar a concientizar la oscuridad que hay en nosotros, para comenzar a iluminarla con las obras del amor. ¿Cómo se hace? Desde el silencio del corazón. Uno puede reconciliarse con Dios conscientemente y decir: Dios mío, qué cosas tan espantosas he hecho con esta lengua, cómo he hecho de mal, cómo he usado este instrumento para destruir, para faltar la caridad del prójimo, para ofender a Dios en tantas dimensiones. Señor, dame la gracia de yo poder desde el fondo de mi alma recoger todos estos pedazos de la destrucción de este edificio del amor que tú me diste y volverlo a empezar a construir con paciencia, con resignación, con disciplina y con la concientización de que esto es toda mi obra. Yo cometí todos estos pecados, yo hice todo este daño, no fue por causa de nadie, porque precisamente el veneno más grande que viene desde el infierno para pervertir las obras de la conciencia cuando está entrando en contrición es la justificación. Siempre hay una justificación para el mal que hemos hecho. Siempre hay una justificación para poder justificar las palabras horribles que salieron de nuestra boca. ¿Cuántas veces la gente se embriaga
y salen cosas de su boca que ni siquiera las creen cuando se las cuentan, porque el espíritu los tomó, el espíritu del mal, porque perdieron la fortaleza sobre su voluntad humana. Y eso es lo que más ama el diablo, porque el diablo quiere que nos embriaguemos para poder manejar nuestra voluntad y utilizarnos para hacer daños a los demás, que son irreparables, muchos de ellos. Porque hay personas que en los excesos, como en la gula de tanto comer, pierden la capacidad para actuar con salud en un momento dado. Y el diablo puede utilizar la lengua del perezoso, de la persona que está abusando su vida por el vicio. El vicio de la pereza viene muchas veces de la gula, otras veces viene del desencanto, de la desesperación, del espíritu de indiferencia. Viene esa pereza, y la pereza engendra toda clase de vicios. Des en cuenta que generalmente el perezoso es una persona que tiende a vivir de los demás siempre. El perezoso siempre está lleno de problemas y tiene que estar pidiendo la ayuda a todo el mundo, porque nunca parece que hace las cosas bien y siempre coloca sus cargas en los demás. El perezoso es un zángano. Por eso San Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. Porque es que es verdad, el perezoso es un zángano, y la pereza engendra toda clase de maldades, y se convierte en un artista para utilizar la lengua para mentir. Porque tiene que justificar el no trabajar con la mentira, porque de todas maneras, ¿cómo va a sobrevivir? Si no sobrevive con la mentira el perezoso, pues no, se va a morir de hambre. Entonces no quiere morirse de hambre, por lo tanto se inventa todo. Y de ahí viene toda esta increíble maldad que nace en tantísima gente que vive de esos vicios. Pero el Señor no nos va, en este momento, que todavía es el momento de la gracia, que no es el momento de la justicia, no nos va a juzgar por eso todavía, pero nos va a llamar a despertarnos, porque cuánta pereza puede haber en nuestro corazón. Mire, a mí me toca a veces proponer ideas en algún grupo de trabajo, y cuando propongo ideas que van a involucrar mucho trabajo, siempre sale alguien súper inteligente, que es súper perezoso, y trae la razón por la cual eso no se debe hacer. Y es que es un perezoso y no quiere que se haga eso. Les voy a contar algo curioso que viene desde la iglesia, no con el interés de hablar mal de la iglesia, porque yo amo mi iglesia y muero por ella, pero cosas curiosas. En una oportunidad estaba yo en el estado de Ohio, en Estados Unidos, y estaba predicando en una iglesia en un pueblo relativamente pequeño, y habían varios sacerdotes que habían venido de otras iglesias, y al final el párroco nos invitó a tomarnos un café en una de las pausas del retiro, y el párroco le dijo a otro sacerdote: ¿por qué no invitas a Marino a tu parroquia? Y así lo tienes todo el día para ti. Y dice él: no, yo no lo voy a invitar a mi parroquia. Yo vengo aquí a disfrutar el retiro, pero si me lo llevo a mi parroquia, estaría sin dormir por ahí 2 años trabajando en confesiones y consejería después del retiro. Y lo digo en serio, no eran mentiras. El mismo párroco digo, y lo peor de todo es que es en serio, es que es verdad. Hay personas que no quieren que se convierta a nosotros porque les toca trabajar muy duro. Así de absurdo es la pereza, así de increíble es el vicio de la pereza. ¿Y cuántas personas son capaces, no sé cómo se dirá, de cortarle las alas a otro, porque saben que si no se las cortan nos van a poner a trabajar demasiado? Entonces no quieren. Alguien se quiere ir hasta tal parte en un momento dado a hacer tal cosa. Ay, no, eso lo podemos hacer por la noche, eso lo hacemos mañana, ahora no. Y le cortan las alas a la gracia, a la bendición, a la inspiración de alguien, por perezosos. Y por perezosos nunca cambian. Siempre están como tratando de dar un paso para llegar, pero nunca lo dan. Y precisamente la lengua se convierte ya en ese instrumento de la pereza, y se convierte en una lengua mentirosa. Y esa lengua es creativísima, porque de ahí salen toda clase de artimañas para poder detener a los demás, que me van a llevar a hacer cosas que yo no quiero, cosas que yo no quiero hacer. Me produce mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ay, no quiero. Y esto es muy normal dentro de nuestra humanidad, cansada, agotada, quemada, desesperada, frustrada, con tanto defecto, con tanto vicio, con tanto malos hábitos,
Y hoy, si nosotros realmente concientizamos nuestra vida, podemos descubrir esos territorios de pereza en el corazón y darle luz a eso para que comience a cambiar. Porque yo me doy cuenta, en todas las comunidades existen elementos así. Uno imparte ciertas instrucciones, regresa meses después y algunas cosas no se hicieron. Y cuando se investiga bien por qué no se hicieron, siempre fue alguien perezoso que detuvo todo, porque implicaba mucho trabajo, implicaba mucho esfuerzo, implicaba mucho sacrificio y no quisieron hacerlo. Entonces lo justificaron inventándose otras cosas donde no había mucho movimiento, donde no había mucho esfuerzo, y reemplazaron la acción señalada por una acción inventada, o sea, por una mentira. Y es muy común eso. Eso ocurre porque hay tantas compañías que fracasan porque tienen empleados perezosos. Y esto es un mal común entre nosotros. Y la lengua termina convirtiéndose nada menos que en el instrumento de todo eso. Un consejo inmenso que viene de todos los padres de la iglesia, todos los padres del desierto, de todos los doctores de la iglesia, de toda persona que se ha llenado del Espíritu de Dios, y es: nosotros tenemos que enfrentarnos cara a cara contra la pereza, cara a cara. Es uno de los vicios más subliminales que hay, porque muchas veces uno ve a una persona que está en un activismo increíble, pero está en un activismo únicamente en lo que le gusta, nada más. Pero está totalmente pasivo e inactivo en lo que no le gusta y lo que le exige sacrificios que no quiere hacer. Y aparentemente esa persona nadie podría llamarla perezosa. Pero si le ponemos cuidado bien a ese activismo, nos damos cuenta que ahí hay un perezoso, porque solo hace lo que le gusta, nada más. Y claro, ahí está realizado como persona, haciendo lo que le gusta. ¿Y qué sucede con eso? Eso no es una virtud, es un vicio. Porque si uno se acostumbra solo a hacer lo que le gusta, entonces ¿cómo va a ser para sacrificarse? ¿Cómo va a ser para tener penitencia y mortificación en su vida? Y si uno no se sacrifica, si no tiene penitencia ni mortificación, ¿cuándo va a poder crecer espiritualmente? Si el crecimiento espiritual solo viene del sacrificio. El crecimiento espiritual solo viene de hacer las cosas que no me gusta hacer. ¿Es de la única manera? Es muy fácil amar al que nos ama. Es muy fácil ayudar al que nos ayuda. Es muy fácil acompañar al que nos acompaña. Pero trate usted de ayudar al que no lo ayuda, amar al que no lo ama, perdonar al que no lo perdona, caminar con el que nunca camina con usted y acompañarlo cuando él necesite caminar. Esas cosas son cosas que exigen sacrificio, todas esas acciones. Y si uno es un perezoso, pues no va a poder hacer eso. Se darán cuenta que hay personas que hacen cualquier favor así de pequeño y lo publican, prácticamente lo publican, lo tienen apuntado, llevan una lista de las cosas que han hecho por uno, y un día se ponen de mal genio y le cantan toda la tabla, tienen todo apuntado, todo, nunca hicieron nada por amor, porque una persona que apunta lo que da es un avaro y nunca dio nada por amor. ¿Por qué lo tiene apuntado? ¿Por qué se acuerda? ¿Usted por qué se acuerda de lo que hizo por mí? ¿Por qué se acuerda? Es muy sospechoso eso. Si usted lleva esa cuenta, hay padres de familia que le sacan en cara a los hijos todo el esfuerzo que han hecho por educarlos, por alimentarlos, ¡qué desgracia! El precio que iban a recibir por eso en el cielo lo perdieron ya. A lo mejor ni al cielo llegan, porque están sacando en cara todas las cosas que dan. La esposa al esposo sacándole en cara los sacrificios que ha hecho por él, o el esposo a la esposa, el amigo al amigo, y todo esto se convierte en un vicio. Es la pereza. ¿Por qué? Porque todo lo que hago lo cobro, porque me cuesta mucho trabajo hacerlo, mucho trabajo. Hay personas que llegan que no pueden dejar de hablar, hablan y hablan y hablan y hablan, y se contradicen muchas veces en todo lo que hablan. Y cuando escuchan, están simplemente tomando una pausa para esperar que uno deje de hablar para ellos seguir hablando, porque ni siquiera escucharon lo que uno dijo, para nada. No tienen oídos, no oyen a nadie, solo quieren hablar. Y la lengua se convierte en un parlante espantoso, porque casi todo el tiempo es un monólogo. Un monólogo porque ahí no hay recepción de nada.
Yo conozco personas que cuantas veces me las encuentro me piden el mismo consejo, el mismo, y me cuentan la misma historia, no ha cambiado nada, no han hecho nada, nunca escucharon un consejo, jamás han utilizado ninguna fórmula que se les ha dado, pero eso sí, siguen contando la historia, la misma historia, por años y años, porque nunca escuchan, no van a escuchar, no quieren escuchar. Eso pasa a veces con el alcohólico, el drogadicto, la persona que tiene adicciones de toda clase son así. Ellos escuchan consejos y todo cuando están mal, cuando están arrepentidos, cuando tienen culpa. No remordimiento, ni arrepentimiento, ni contrición de ninguna clase. Culpa, porque se están metiendo en problemas. Y entonces actúan como si estuvieran escuchando, cuando en realidad no están escuchando. Viven en el monólogo de sus vicios. Y esto, todo al final de cuentas, se resume en que nosotros debemos estar cautelosos a la economía de nuestra lengua. Hoy es el día para yo pensar cuánto de esta lengua he utilizado para la oscuridad y puedo descubrir dónde estoy, cuánto de esta lengua utilizo para la oscuridad. Es muy importante eso, porque si yo no sé qué es lo que estoy haciendo con esta lengua, entonces ¿cómo voy a poder saber qué es lo que hay en mi corazón? En mi corazón está lo que yo soy, mi tesoro. En el momento de la muerte, el alma se va donde está su tesoro, porque ahí está su corazón. Y si el tesoro mío fueron todos estos vicios, toda esta maledicencia, todo este utilizar un instrumento santo que Dios me dio para edificar, utilizarlo para destruir, para demoler la vida de los demás, para quitarle la esperanza a los otros, para maldecir, para quién sabe cuántas cosas malas que podemos hacer con esta lengua. Entonces, yo diría, todos los días de nuestra vida, nosotros debíamos levantarnos y consagrar nuestra lengua a Dios. ¿Cuántas veces? Mire, yo tengo experiencias en muchas comunidades, en muchas parroquias, donde las personas que andan con esa lengua suelta siempre están juzgando a alguien, siempre, especialmente al padre, especialmente en los religiosos, a la madre superiora, a los que están en la autoridad, en las comunidades laicales, a la cabeza, y siempre están juzgando, calumniando, levantando toda clase de vituperios y cosas horribles, porque esa lengua los tiene locos. Es como un cáncer, es una enfermedad espiritual que no pueden tener quieta, no la pueden tener quieta. El silencio es muy importante. ¿Qué invitación más grande sería que estos días que nos faltan de Cuaresma, que son pocos, una gota, los hiciéramos en silencio y habláramos tan solo lo que necesitamos hablar en la inmediata supervivencia, únicamente, y no habláramos de nada más? Qué bueno sería que le bajáramos el volumen a esta lengua, aunque sea por un día, por 2 días, por 3 días. Hay personas que son capaces de hacer ayunos larguísimos, inclusive hasta pierden de peso, les interesa. Hay personas que hacen toda clase de sacrificios, pero muy pocas personas son capaces de entrar en silencio. Muy pocas. Porque no pueden calmar esta lengua. Y yo les digo, si hay algo importante que puedan hacer en su vida, es silenciar esta lengua, para que todo encuentre otra vez su lugar. Porque le aseguro que si usted entra en silencio, se va a dar cuenta del desorden que hay en sus emociones, el desorden que hay en sus instintos, el desorden que hay en su razón. Está raciocinando mal, porque cuando uno es un parlante de esos que no deja de hablar todo el día, tiene todo desordenado, está lleno de bulla por dentro, lleno de ruido. Y esto es muy importante, hacer un alto en el camino y bajarle el volumen a esta lengua, dejar de hablar tanto y entrar en silencio. Ahora, yo no le estoy pidiendo el silencio al hipócrita que no dice nada porque no le conviene. Eso no es eso. Ustedes han visto en las peleas entre parejas que uno de los dos se queda callado, pero se queda callado odiando. Pues ese silencio es peor que una puñalada, porque duele más. Pero el que se queda callado, amando y orando, ese silencio es santo y purifica, porque ese termina con la pelea. Es muy diferente. Entonces, si usted se queda en silencio y no está
desesperado por hablar, y lo hace por el bien de su alma, lo hace por el bien del prójimo, lo hace por el bien de rectificar y reparar todas las ofensas que le ha hecho a Dios. Entonces es un silencio santo, y usted se va a acostumbrar a hacer esas pausas y las va a hacer más a menudo, y un día, cuando menos piense, va a encontrar una coherencia increíble como ser humano, que ya no dejará que la lengua actúe por sí misma, ya no será el revólver de sus emociones, sino que será un simple instrumento de navegación que Dios le permitió tener para que usted se comunique, y comunica las cosas del bien. Y esto llegará a ser así, porque esa disciplina es posible alcanzarla, se puede alcanzar. Hay millones de testimonios de esto, y es muy importante hacerlo. Por eso, ojo con los chismosos, ojo con los habladores, ojo con esa gente. Conságrenle todo lo que están oyendo al Señor. Séllese en los oídos con la sangre del Señor. Pídanle al Señor para que esas lenguas se calmen. Nunca en la vida se pare usted en ningún lugar con una persona para hablar mal de otra. Nunca cometa ese error. Ese es el nido de todas las maldiciones, el nido de todas las maldades, el nido de toda la perversión. Nunca permita sentarse en ningún otro lugar a hablar mal de otra persona. Eso lo debe tener como regla. Nunca lo haga. Y cuantas veces lo ha hecho, arrepiéntase. Confiese eso. Pídale a Dios que no lo deje hacer eso nunca. Jamás. No tiene por qué hacerlo. Ese es el territorio del diablo, típico. Y lo hacemos como nada. Lo hacemos natural. Es muy normal el chismoso. Yo le digo a la gente, ¿usted quiere dejar de ser chismoso? No mire tantas noticias y no mire tantas telenovelas. Le voy a contar una cosa. Si nosotros entráramos en conciencia real de lo que es espiritualidad y dejáramos de ser solo religiosos, entonces comenzaríamos por una disciplina importante. ¿Con qué me entretengo yo? Yo le pregunto a la gente que ve estas telenovelas inmundas, donde están presentando los dramas más glamorosos del adulterio, la fornicación en todos los niveles, la drogadicción, la venganza, las drogas, el alcoholismo, el lesbianismo, homosexualismo, todo en esas telenovelas. Y gente toda piadosa, toda linda, que acabó de regresar de la iglesia, de un retiro, de orar, de adorar al Santísimo. Voy a ver mi novela a las 3. Ay, tan buenos tan bonitos. Y ahora, ¿en qué irá fulanita? ¿Ya la volverían a apuñalear? ¿Y qué le pasaría a aquel muchachito? ¿Ya se acostaría con otro? Bueno, esto es una persona supuestamente de la iglesia católica, una persona que supuestamente levanta la mano los domingos en la iglesia y le jura al Señor que esa es su fe, que esa es la fe que profesa, que esa es su iglesia. ¿No es esto un acto de hipocresía absurdo? ¿Cómo puede uno decir que es católico y se alimenta de adulterios, se alimenta de fornicación, se alimenta de violencia, se alimenta de toda clase de patrañas, de marañas, de cosas espantosas que son esas telenovelas inmundas? Con eso no estoy demonizando la televisión, porque hay gente que me llama fanático porque pongo esto en perspectiva. No, en la televisión hay cosas muy buenas, no es eso. Los medios de comunicación son un don maravilloso. Yo los uso en muchos niveles. Antes los usaba para hacer el mal, ahora trato de hacerlos 100% para hacer el bien. Y es un instrumento maravilloso. Pero yo estoy hablando acá de otra cosa. Estoy hablando de qué es lo que hacemos nosotros con este ser que Dios nos confió, con este templo de Dios. Ahora, una persona que todas las noches ve las noticias y por la mañana también, y quiere ver todas las cosas que pasan en todo el mundo, y es totalmente indiferente al dolor ajeno, no le importa, solamente quiere saber qué pasó, cómo se mataron, cómo se explotaron, cómo los decapitaron, cómo los apuñalearon, qué hicieron, porque no se van a quedar viendo un matrimonio, eso los harta mucho, en noticias, una cosa tan bonita. No, quiero ver es muerte, quiero ver explosiones, destrucción, y con eso me alimento, con eso me entretengo, y pienso que culturalmente tengo que estar enterado de lo que pasa en el mundo. ¡Qué mentira! Yo digo, si yo soy una persona que quiero saber lo que pasa en el mundo, ¿por qué no pongo uno de esos noticieros que recopilan toda la semana en un solo noticiero? Y lo veo una vez a la semana. Eso sería algo inteligente, eso sería algo moderado, eso sería algo coherente para un cristiano.
coherente. Para una persona del mundo sería horrible, que no pueden vivir sin esas cosas. Pero nosotros somos hijos de la luz. ¿Cómo nos vamos a alimentar con la oscuridad? ¿Y por qué nos volvemos tan chismosos? Porque es que somos chismosos. El que está viendo televisión todas las noches y noticias se termina convirtiendo en un chismoso. De la única manera que usted no sería chismoso si ve las noticias, ¿sabe cómo sería? Si apenas apaga el televisor, se arrodilla a rezar por todas las personas que sufrieron en ese día. Ahí sí yo no lo llamaría chismoso, lo llamaría un católico fiel que está utilizando los medios, enterándose de la tragedia humana para ver por quién intercedo hoy, por quién oro hoy, por quién trato de abogar ante el Señor hoy. Pero si solamente soy un romano en el Coliseo romano, haciendo así y así antes de acostarme de todo lo que pasó en el mundo, soy un chismoso. ¿Y quién puede negar eso? Nadie. Si usted tiene la suficiente conciencia como católico y sabe lo que estoy hablando, tiene que reconocer que es un chismoso. ¿Por qué razón quiere saber qué estaban haciendo los japoneses esta mañana? ¿Para qué? ¿Para qué quiere saber eso? ¿Qué quiere saber qué dijo el presidente de Francia a las 7 de la noche? ¿Qué negocios tiene usted con eso? Si usted tiene algo que ver con eso, sería para usted interceder, para que las cosas cambien hacia Dios, para que todo se mueva hacia la luz, para que las cosas encuentren armonía. Y claro, este es un sermón que para el mundo en que vivimos hoy es de locos y de fanáticos. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Si cuando realmente encontramos a Dios, encontramos la locura de la cruz. Y qué bella locura que es. No importa que nos tiren piedra, que se burlen, pero la verdad es la verdad y nadie la puede cambiar. Y yo fui uno de esos zánganos que hasta los 47 años de edad me veía noticias día y noche. Día y noche. Y hoy, cuando desperté a la gracia del Señor, me di cuenta, ¿qué hacía yo? ¿Para qué veía todo eso? ¿Qué saqué de eso? ¿Y qué estaba haciendo con eso cuando lo hacía? Nada. Me estaba pervirtiendo, estaba llenándome de cosas malas, estaba disfrutando la tragedia humana, me estaba divirtiendo con el drama de la humanidad. Con eso me estaba entreteniendo antes de acostarme y al levantarme durante el desayuno. Y es más, hasta en la calle. Por eso, si hoy nos adentramos en Dios un poco más y podemos abrazar este don cuaresmal y recibir las gracias y bendiciones de nuestra iglesia, que es santa, poderosa, que es Dios vivo entre nosotros, entonces concienticémonos. Por Dios, concienticémonos. Tratemos de ser mejores seres humanos. Ustedes se pueden imaginar si todo lo que estamos en este templo hoy cambiáramos. ¿Ustedes se imaginan la luz que entraría a esta ciudad? La luz que entraría a sus familias, la luz que entraría a la iglesia. Si todos nos convertimos, si entramos y nos concientizamos. Usted quiere hacerse un favor bien grande en su vida. Si usted tiene un televisor en su cuarto, sáquelo de su alcoba. Es el peor demonio que puede tener en su habitación. Vea televisión en algún lugar de la casa donde usted se va a ver televisión cuando la va a ver, pero no la tenga al frente de su cama. Esto sería como... Este es uno de los venenos más increíbles. Nunca vuelve a leer, jamás puede orar antes de acostarse, y si ora a toda velocidad, ora cualquier Padre Nuestro, pero viró 2 horas de televisión y rezó una Ave María, un Padre Nuestro en gloria a toda velocidad antes de dormirse. Absurdo, todo al revés, todo al revés. Y esto es la forma en que debemos despertar nosotros. ¿Les suena exagerado? Está bien, lo acepto. Pero les aseguro que si estamos hablando de espiritualidad, si estamos hablando de edificarnos en el espíritu y tener disciplinas conscientes, a través de las cuales vamos a encontrar la verdadera transformación del corazón y vamos a aumentar nuestra vida de oración, vamos a aumentar nuestro amor por el Santísimo y vamos a encontrar tiempo para venir a adorar al Señor. Yo les aseguro que hay capillas de oración perpetua que están solas a veces. ¿Y dónde están los católicos? ¿Sabe dónde están? 2 y 3 horas prendidos de la televisión. Eso es. Y el Señor solo. Y no saben todas las gracias que se están perdiendo. Si tienen tanto tiempo libre que pueden ver 3 horas de televisión, ¿cómo es posible que no se gasten 1 hora de adoración orando por sus familias, por su vida, por la iglesia, por esta nación tan sufrida como la nuestra, que necesita tanto apoyo, tanta fuerza espiritual para derrotar los demonios que nos han tenido encadenados por tantos años ya, por falta de fe, por desobediencia?
por avaricia, por tanto pecado. Y así es. Entonces diríamos hoy, bueno, yo, ¿qué he hecho en este retiro? He escuchado cosas, se me han dicho cosas, el Espíritu me ha hablado, pero ¿dónde estoy? ¿En qué me encuentro? ¿Qué es lo que voy a hacer con todo esto? ¿Voy a tener el valor de moverme hacia la luz y cambiar las cosas que tengo que cambiar y convertirme en una persona sincera y entrar en la fe, en la verdadera fe? No existe posibilidad alguna de que una persona pueda decir que tiene fe si no obedece. Ustedes saben, para terminar les digo, el catecismo que nos enseña, dice, Dios nos creó por 3 razones, para que aprendamos a amarlo, a conocerlo y a obedecerlo. Ustedes saben que los demonios creen en Dios, pero no le obedecen. Entonces hay mucha gente en la iglesia que son muy religiosos, creen en Dios y no le obedecen. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? No sirve de nada, porque eso no nos llevará al cielo, eso no salvará nuestra alma, eso no edificará nada de lo que estamos construyendo. Lo que estamos construyendo se está destruyendo, con cada ladrillo que ponemos se derrumba. Vamos a pedir al Señor su santa palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hemos hablado. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: la salvación y la vida cristiana, la reconciliación por el sacrificio de Cristo, fundamento de nuestra esperanza. Justificados, por tanto, por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia la virtud probada, la esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido. En realidad, es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más, si hemos sido justificados ahora en su sangre, seremos salvados por él de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, una vez reconciliados, seremos salvados por su vida. Pero no solo esto, también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Le damos gracias, Señor, y lo bendecimos por este momento de reflexión. Amén. Nato